Mirta, disculpa. Y muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Entonces hemos seguido todo lo que había pasado en la Coordinadora Nacional y en la Comisión en Washington en el mes de marzo. Y quisiéramos una, digamos, actualización de la situación en cuanto a derechos humanos. ¿Qué te parece? ¿Qué ha pasado desde el mes de marzo? ¿Y qué nos podrías contar al respecto? Sí, pues decir que por desgracia no son las noticias muy alentadoras. Nosotros hemos denunciado en marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una política de criminalización de la protesta social, una política de militarización de conflictos, una política además basada en privatización de las fuerzas del orden a favor de empresas transnacionales. Y el Estado peruano, pese a que ha sido emplazado con esta acción, pues no ha tenido una respuesta positiva. Por el contrario, en estos últimos meses se han ido dictando normas y se han ido preparando normas que van en la misma línea de criminalización de la protesta social y de tomar normas o tratar de usar normas para darles más potestades a las fuerzas del orden para actuar en contra de la población. Por ejemplo, hace aproximadamente mes y medio acaba de salir una norma que solamente falta su promulgación, en la que se dice que los policías y militares pueden ser declarados inimputables, que eso ya estaba puesto en la ley, es decir, que no pueden ser juzgados ni sancionados cuando matan a personas en uso de su deber, decían, ¿no?, en conflictos sociales. Pero la novedad que trae esta norma es que la norma que se encontraba vigente decía que son inimputables cuando matan usando sus armas de reglamento, y ahora se ha modificado la ley y dice que pueden usar sus armas de reglamento o cualquier otro medio, con lo cual se interpreta que un policía o un militar te podría matar, incluso torturándote en un conflicto social, y eso lo hace pasible de no ser sancionado ni ser juzgado siquiera, ¿no? Entonces es un tema que nos preocupa mucho porque hace ver que el Estado, lejos de modificar estas políticas, de intentar implementar otro tipo de políticas de relacionamiento con la población, pues sigue en la línea de la represión, ¿no?, de tratar los problemas, los conflictos con represión. Y en cuanto a lo que acaba de pasar, por ejemplo, sobre el Chadín, sobre el proyecto Chadín, ¿qué nos puedes informar? Sí, justamente el gobierno peruano no solamente está promoviendo grandes inversiones en minería, sino que paralelamente se está promoviendo grandes inversiones en hidroeléctricas. En realidad esto es debido a dos factores. Primero, que hay una negociación con Brasil. Brasil quiere energía que salga del Perú, que el Perú le venda energía, y entonces el presidente anterior, Alan García, ya había hecho un convenio con los brasileros para la construcción de una serie de represas para vender la energía a Brasil. Entonces hay un compromiso de por medio que este gobierno intenta cumplir, ¿no? Sin evaluar si ese tipo de actividad en realidad nos resulta benéfico o no a la población. Y lo otro es que también las grandes industrias mineras, por ejemplo, están requiriendo mayor energía. Claro, proyectos, por ejemplo, como Conga, necesitan mucha energía, y entonces Chadín 2 está básicamente ligado a este proyecto Conga, porque le dará energía al proyecto Conga, y además con eso se servirá para venderle también energía a los brasileros. Entonces no es un proyecto que sea para beneficio siquiera de las poblaciones que están en la zona, ¿no?, sino son en beneficio de terceros como Brasil y en beneficio de transnacionales o proyectos como Conga. Entonces Chadín es uno de los proyectos emblemáticos porque busca construir mega represas en la zona del Marañón, y
Esto significa que van a desaparecer varios pueblos porque van a ser inundados. En este momento el proyecto tiene luz verde del gobierno y están cumpliendo con las formalidades de presentar sus estudios de impacto ambiental, realizar audiencias. Justamente se ha hecho 2 audiencias y hace aproximadamente una semana ha sido la última audiencia de este proyecto. La provincia es Cortegana, ¿no? Es un pueblito muy pequeño. Se ha hecho ahí la audiencia pública y bueno, la población está muy indignada porque como siempre estas audiencias solamente son una suerte de pantalla, una suerte de solamente de imagen de que se está cumpliendo con una formalidad, pero a estas audiencias, como se ha visto y se ha registrado, ¿quiénes son los asistentes? La empresa, que en este caso es la Odebrecht, una empresa brasilera, ha traído a su audiencia a una serie de población de otros lugares que ni siquiera van a ser afectados, y además han venido con ellos trabajadores y gente ligada a la empresa, ¿no? Entonces con esa gente se ha llenado un auditorium y se ha realizado la audiencia, y afuera estaba la gente que va a estar realmente afectada. Estuvieron protestando y sufrieron una represión muy dura por parte de la policía que estaba en la zona, ¿no? Hay muchas mujeres que están golpeadas, heridas, también muchos hombres que están en la misma situación, y claro, lo que se ha verificado además es que, por ejemplo, se está utilizando a trabajadores de programas sociales del gobierno para que ellos presionen a la población, que suponemos que es una estrategia y es la manera de traer población de otros lugares, porque los programas sociales en el Perú lo que dan es una serie de subvenciones, alimentos a la población. Entonces están como utilizando eso para convencer a la población de que firme a favor del proyecto, ¿no? Particularmente mujeres, tal vez. Sí, particularmente mujeres, porque son las beneficiarias de estos programas sociales. Entonces, una serie de irregularidades, hay una serie de cuestionamientos al propio estudio de impacto ambiental, y bueno, pues este es un tema que está muy relacionado con los otros conflictos, y tememos que en los próximos meses este conflicto también sea uno de los que tenga una situación aguda, porque la población realmente está negada a perder sus territorios, a ser afectada con estas grandes represas, y sobre todo a no ser beneficiada también con estos megaproyectos. La idea de que estos megaproyectos sacan adelante al país, a los lugares donde se realizan, en realidad es falsa. Lo que tenemos constatado en estos últimos años es que donde se realizan megaproyectos la gente resulta afectada y no tiene ningún tipo de beneficio, ¿no? Y se pierde sobre todo los valores y elementos muy importantes del medio ambiente, se afecta recursos tan importantes como es el agua, ¿no? Y en cuanto a la evolución sobre la ley de consulta previa, ¿qué nos podrías decir, dado las afirmaciones, ¿no?, del presidente Ollanta Humala, que se aplicaba solamente a las poblaciones de Amazonia, ¿no? ¿Qué Sí, puedes decir al respecto? justamente estamos también muy preocupados por la aplicación de la ley de consulta, porque en primer lugar el gobierno había anunciado de que va a sacar una suerte de relación de comunidades Base de indígenas, datos, sí, es lo que le llaman una base de datos, donde están las comunidades indígenas que van a ser consideradas para esta consulta. Pero de por medio está un conflicto muy importante en la zona de la costa, que es la instalación de un proyecto minero en la comunidad indígena de los Cañares. Y claro, este proyecto es importante para el gobierno, y debido a eso suponemos nosotros que se ha ido postergando, por ejemplo, la presentación de esta base de datos. No se quiere sacar esta base de datos,
y el presidente hizo una declaración realmente desafortunada diciendo de que en el Perú no existen comunidades indígenas más que en la zona de la Amazonía, ¿no? Con lo cual está negando la existencia de comunidades importantes, reconocidas, no solamente en la sierra del país, sino en la costa, ¿no? En la costa como Cañaris, por ejemplo, que es una comunidad indígena reconocida, que tiene todas las formalidades y aún así se quiere negar su existencia. Entonces son muy malas señales para el país, para las comunidades y para el manejo de conflictos, porque eso nos está diciendo de que en este país van a apostar por imponer proyectos en contra de la voluntad y en contra de lo que la población está demandando, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves la relación entre la participación de las mujeres en este movimiento de Conga y el derecho al agua? ¿Cómo has podido analizar la participación? Creo que la participación de la mujer en los conflictos sociales ha sido sumamente interesante e importante en estos últimos años. No solamente en el conflicto Conga, yo creo que Conga ha visibilizado más esto, pero nosotros que llevamos muchos años trabajando acá y enfrentando varios conflictos, en realidad nos ha parecido muy interesante la evolución de la participación de la mujer, sobre todo la mujer campesina, ¿no? Que en estos conflictos que tienen que ver básicamente con un elemento fundamental que es el agua y que es el elemento fundamental con el cual ellas desempeñan y realizan su rol, ¿no? Entonces normalmente aquí las mujeres campesinas su rol está fuertemente ligado a la familia, a la protección de la familia, al cuidado, a la alimentación, a la salud, ¿no? Y todo eso lo realizan sin duda con agua. Entonces cuando han visto que el agua realmente es un elemento que está siendo amenazado, pues sí ha habido una reacción muy interesante, muy importante, porque la mujer ha salido al frente y eso a pesar de que estamos en una zona del país que es una zona sierra, que tradicionalmente ha sido una zona conocida como machista. Eran los hombres los que salían adelante en las luchas sociales, etc. Pero en esta lucha particular fue increíble ver cómo la mujer no solamente se siente llamada a salir, sino que se autoorganiza, ¿no? Se autoorganiza, hay organizaciones de mujeres muy interesantes y en los conflictos pues son las que se enfrentan, son las que van adelante y no es por una cuestión, a diferencia de los varones que siempre miran el asunto más desde una mirada política, la mujer creo que lo ve más desde una mirada humana, personal, ¿no? Se siente llamada a esta lucha desde su sensibilidad a cómo realiza su rol, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido muy interesante, muy importante cómo las mujeres en estos últimos años han evolucionado en esa participación y creo que sería bien importante potenciar este rol, ¿no? Porque yo creo que las mujeres han demostrado que tienen muchas capacidades, no solamente de participación, sino de liderazgo. Entonces, habría que aprovechar un poco de potenciar estos liderazgos. Yo creo que finalmente la mujer es un actor fundamental en estas luchas, porque ella encarna, las mujeres encarnan básicamente que estas son luchas por justicia y la demanda que